Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Dudas Eternas. Se preguntarán por qué estoy con una gorra volteada, por qué Merlín, Yasmani, Chambi ¿Por Gallegos qué estoy vestido de oso? ha venido con ese panda en la cabeza y por lo cual la Sociedad Protectora de Animales seguramente nos va a caer encima. O me van a decir, no sé, Hércules con triglicéridos, ¿no? Voy a llevar acá mi gorro de león de Nemea. Y el señor Kevin Gabaleta está sin Desnudo, gorra, desnudo. con la cabeza Con la desprotegida. cabeza desnuda. Desprotegida. Eso tiene una semiótica detrás, ¿eh? Que tiene que ver justamente con el la señor temática Kevin Joel del día de Zabaleta. hoy. Exactamente. El señor Kevin Zabaleta lanzó por el grupo la siguiente premisa. El éxito de Jaime Bailey radica en las gorras y los sombreros que utiliza en sus videos de YouTube. Hay que decir que esta es una hipótesis bien a la loca, ¿no? Una hipótesis de chonguera. Y nos pusimos a pensar y dijimos, tiene algo de razón, ¿no? Porque no hay video que Bailey saque ahora que no tenga un sombrero. Tiene Dijimos, sombreros quizá para que nos dé gorritas. para que nos dé la suerte hay que llevar sombreros estrambóticos. Creo que yo me pasé de la mano. Sí. Yo pensé que iban a traer cosas más locas, pero no Y aquí sé. Kevin va a ser justamente la oposición. Por eso es que no tiene gorro. En efecto, digamos, no quiero delatar o adelantar, mejor dicho, mi posición, pero en este caso, como ya mis compañeros Ya lo me han quemaron, comentado, vamos a hablar, digamos, la excusa es el ingreso de Bailey a YouTube y en el trasfondo es entender, digamos, la historia de Bailey propiamente, los años que tiene, digamos, de carrera expositiva, ¿no? En el mundo mediático peruano e internacional también. Por ello vamos a desentrañar qué hay detrás del éxito de Jaime Bailey. Esto es el código Bailey. No, mentira. Vamos a ver una especie de evolución de Bailey para ver finalmente el tema de por qué es tan exitoso en YouTube, porque No es el mismo Bailey que empieza que el que es tenemos un ahora, Bailey definitivamente. distinto, creo pues, ¿no? yo, ¿no? Y es un Bailey que en 2 meses ya tiene la placa de YouTube, weón. Que yo le he perseguido 2 años. Y todavía ¿cachai? dice, Le he ¿no? perseguido años. He monetizado, pero es una cifra bajita, ¿no? Su cifra bajita a mí me hace vivir medio año, weón. Tranquilamente. Sí, tranquilamente. Así que nada, vamos a empezar por esto. ¿Por qué empezamos, estimado Kevin? Bueno, pues de hecho, digamos, Bailey ha sido una persona que ha contado mucho sobre su familia, ¿no? De alguna forma estamos con una imagen previa a lo que vendría a ser la familia Bailey. Hay personajes de la élite limeña que están conectadas a su familia propiamente, no solamente banqueros, digamos empresarios, propiamente gente vinculada con el gobierno hasta cierto punto, ¿sí? Pero yo creo que, digamos, creo que la primera clave para entender un poquito de esto no es tanto lo que Bailey cuenta de su familia, sino lo que no cuenta. O sea, no sé, hasta qué punto, primero, ¿qué referencias tenemos de su familia? Podemos, digamos, ponerlo sobre la mesa, sobre su sociedad, digamos. ¿Qué tenemos? Claro, sobre en Bailey? cierto modo nos causa mucha fascinación la vida de Bailey, porque no es nuestra vida, pues, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ir al mercadito, a hacer nuestra vida, a comprar cosas baratas, ¿no? Y ahí tienes a Bailey, pues, que tiene su madre que tiene, pues, pucha, una cantidad gigantesca de dinero, su padre también. Y él mismo en su estilo de vida se ve otro nivel, ¿no? Otra forma de vivir, ¿no? Y es que creo que eso es lo que llama mucho la atención, o una de las cosas que llama la atención, al menos yo creo. Sí, definitivamente hay mucho por decir. Hay una relación que él explora, sí, en su literatura, pero hay una relación que él mismo, fuera de la literatura, ha explorado bastante, es la relación con su padre. Sí. Un padre bastante autoritario, que no me parece casual tampoco que esta onda de los padres autoritarios marque la pauta también de muchos escritores, de muchos poetas, de muchos artistas en Y, general. yo no soy tan versado en literatura, pero parece una especie de cliché, me da una impresión, porque Sí. suelo escucharlos medianamente seguido. Sí. Pero bueno, o sea, algo debe de haber detrás, ¿no? O sea, que el trauma familiar primero, como dice Erving Goffman, las relaciones sociales primero se dan en la familia y después hacia Y se genera el extrarrayo con lo justamente demás, yendo ¿no? en línea con lo que dijo Kevin, para darle el pase a Kevin, el tema de lo que es... Qué raro me veo hablando con este sombrero de estas cosas. El tema de lo que es las élites limeñas, porque vamos a hablar del tema de las élites limeñas como de manera tangencial también para hablar de Bailey, está el hecho de que se basan mucho en esto de que lo que es la reputación, ¿no? Dicho sea de paso, vamos a empezar a las recomendaciones. Acá está el libro que sacó el IEP el año pasado, de ¿Qué colegio eres?, que es un estudio justamente de la sociabilidad de las élites en las escuelas,
Y ahí, pues, la pauta que te marca es que se cuida mucho el tema de las apariencias, ¿no? El juego de las apariencias, el tema de la reputación. Y un Bailey que dinamita eso es un Bailey que invierte la fórmula, ¿no? Es un Bailey que busca exhibir, mostrar esa vida cotidiana que para nosotros se nos hace exótica y que funciona. Y a la gente le gusta en YouTube. Aquí les hago la repregunta. ¿Podría ser considerado Bailey en ese sentido un traidor de clase? Kevin. Bueno, creo que antes de responderla está esta cuestión de que sí pertenece a una clase, ¿no? Sí. O sea, Bueno, sí sí. pertenece a una clase que no solamente está vinculada, digamos, a este lado privado del país, sino a este lado público también, ¿no? Justamente Ricardo Letts, que es, digamos, uno de sus tíos controversiales a nivel político, y creo que controversiales no vale tanto como término, sino vale la pena apuntarlo en tanto, digamos, en qué círculo vives para que te defina como un integrante, o mejor dicho, como un miembro del país, vale decir, ¿no? Por ejemplo, hablando de la pregunta del traidor de clase, de repente podría ser que Ricardo Letts podría ser considerado, ¿no? Alguien que le da la espalda, ¿no? Abiertamente. Si entra en un Sí. tema de traición de clase, sí, ya está, ya. El último círculo del infierno, probablemente. De los traidores de clase, sí. Al menos. Pero, digamos, en ese sentido, más bien, les trato de preguntar sobre ¿cuál es el vínculo que él tiene con su clase desde que inicia, ¿no? Yo creo que el primer término, y el que nos es un poco más familiar, es esta idea del privilegio, ¿no? Ah, no, sí, O sea, sí. yo creo que el Bailey que ingresa, digamos, al periódico, ingresa al mundo de las comunicaciones, es una persona que tiene conexiones, Claro. digamos, ¿con quién? Con empresarios del rubro de la prensa, propiamente la prensa como un periódico, Exacto. y digamos una serie de conexiones que es muy común en las élites, sus vínculos con la prensa, por lo menos la limeña, Ujú. y también hay locales, ¿cierto? Pero, digamos, Bailey yo creo que es este primer fenómeno, ¿no? Digamos, ahora que estaban hablando sobre su relación con su padre y sobre las dolencias que Bailey cuenta, a mí me parece medio extraño, ¿no? Que una persona que no le haya faltado un pan ¿no? para comer, se esté quejando tanto de una actitud de repente hostil de su padre. Pero O sea, eso pero- es debatible, ¿ah? O sí, sea, porque también pienso no necesariamente eso. te tiene que faltar, o sea, algo económico, o te puede faltar el vínculo. Y eso es suficiente como para poder renegar y generar una animadversión contra eso. Eso yo creo que no es determinante una u otra cosa, sino que son miles los Pero factores también hay te que pueden entender llevar que a él, discutir, en ¿no? cierto modo, ha rentabilizado esa bronca. Porque Claro. no hay programa, o bueno, no hay al menos programa conocido en el que no mencione el hecho de que está peleado con su padre. Sí. Es ya prácticamente se ha vuelto como que una especie de Mantra. muletilla, de mantra, ¿no? Sí. Que le funciona para generar ese vínculo, ¿no? De mira, yo la tuve difícil. Pero es un difícil también medio relativón, ¿ya? Medio relativón. Sí, vale. Porque claro, todos tenemos problemas probablemente con nuestros padres en algún momento. Yo mismo Ujú. tengo algunos problemas con él, que le mando un saludo, que estoy seguro que ve este video. Y no necesariamente eso pues nos define como tal, ¿no? Sí. Pero me perdí. ¿Cuál era la pregunta? Es que no, digamos, el tema del mantra creo que también es un mantra medio como de Vargas Llosa, ¿no? Ujú. Al fin y al cabo, Ah. él también utiliza la misma fórmula desde hace años y yo creo que que este mantra es el que él replica. Yo creo que es más una réplica que una especie de condición O sea, personal. claro, hay un vínculo, perdón, hay una situación de conflictividad con su padre, pero también hay una situación de privilegios. O Sí, sea, sí, sí. claro, o sea, acá todos tenemos conflictos de diversos tipos, de diversos ámbitos, pero los privilegios no todos los tenemos. Pues. No. Y digo los tenemos porque tenemos algunos quizá en comparación de otros, pero nos faltan también en comparación a otros grupos. Y quiero recordar, por ejemplo, en esta novela de los últimos días de la prensa, no sé, Aquí sí, está. por favor, Dicho por sea de favor, paso, muéstrala ahí, por favor. Dicho sea de paso, Cámara, aprovecho cámara. para mostrar aquí la firma del señor, porque hay una anécdota detrás. Ahí lo Sí, tienes. no, quiero hacer breve una mención rápida nomás de esto de acá, de los filmes de la prensa, que hay una parte en que cuando Bailey va a ingresar a la prensa, al diario de la prensa, le hacen prácticamente todo su ingreso desde el Club Nacional. O sea, lo invitan a un sauna del Club Nacional, le dicen, compadre, ¿sabes qué? Acá vas a hacer tal, 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 eres periodista y listo, ya está, ¿no? Ya está todo, vas a ganar un par de premios, ya está todo listo, ¿no? Y eso, bueno, es no menos, al menos anecdótico, ¿no? Yo creo que
el nombre del periodista, el título del periodista también es un título muy tergiversado, ¿no? O sea, yo creo que hay un concepto erróneo que es aquel que escribe en el periódico es periodista, y eso no es verdad. O sea, yo creo que en ese sentido hay muchos chibolos que actualmente ingresan a los grandes diarios, como El Comercio, por ejemplo, que no tienen una experiencia de nada y que al fin y al cabo obtienen el puesto sea por cuestiones familiares, sea por cuestiones, digamos, de vecindario. Y en ese sentido, claro, vale decir que Bailey en un inicio, pues es eso, ¿no? Es un chico en pañales que no tiene la experiencia y sin embargo, en sus primeros años, él se alza como un presentador de televisión, ¿no? O sea, por ejemplo, él en el 85 entra en el programa Conexiones. Imagínate, un programa que él hereda de César Hildebrand, ¿no? A Hildebrand lo sacan y él se queda con este programa, ¿no? O sea, pero digamos, no estoy descalificando el talento que pudo haber tenido en ese momento. Acá sí nosotros creemos, bueno, al menos Gianfranco y yo creemos que tiene talento. Muchísimo. ¿En qué año comienza a tener talento Bailey? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? A ver, Sí. a ver, paremos ahí la mano. O sea, cuando tú mencionas, por ejemplo, que él ingresa a la prensa, hay que ver también los maestros que tenía y la camada de gente con la cual él se forma. Él está justamente en el mismo periódico que Federico Salazar, está Aldo Mariatti, es de esa misma promo, son acompañantes de él, y el papá de Federico Salazar es quien forma prácticamente a Jaime Bailey dentro de sus oficios primeros como periodista, ¿no? Entra a Panamericana, en ese tiempo, no sé si es que habrán llegado a coincidir o si prácticamente tenían un vínculo, Humberto Martínez Morosini, grandes dinosaurios de la televisión que estaba en ese momento, y era otra televisión a comparación de eso. Por eso creo, no sé si me banques en esto, Merlín, era una televisión y era una prensa diferentes a las de hoy. O sea, un chibolo hoy día puede entrar eventualmente a practicar al Comercio, a la República. Ya es otro ambiente. Y es otro ambiente diferente al de los... Esta es una prensa setentosa, principios de los 80s, en la que pues básicamente lo único que habían eran máquinas de escribir, había un ambiente bastante bohemio, que no sé si se respeta hasta hoy. Igual la gente va a chupar de leer todas los últimos maneras. días de la prensa se van a cagar. Y quien lo lleva es su abuelo, no necesariamente su papá. Un abuelo que además ahí demuestra toda su marca de clase porque ha perdido sus haciendas a manos de Velasco y tiende a utilizar a Bailey como un satélite, ¿no? Sí. Como una especie de vínculo que lo va a llevar a recuperar lo que alguna vez tuvo. Me da la impresión que esa es una época de... No sé qué tan polémico puedo sonar, pero una época de gente conservadora más sesuda. Sí. Más sesuda, ¿no? Yo lo siento así. O sea, Yo no lo era siento de esa una... forma. O sea... No es tanto como ahora quizá, ¿no? Sí. Sino un poco más sesuda y que había un nicho de aprendizaje, ¿no? Porque, claro, en los últimos años la prensa te menciona, por ejemplo, cómo se trabajaba en prensa, ¿no? La forma en cómo se generaba la información, se cruzaba. A ver, yo no soy periodista, definitivamente, pero o sea, yo creo que sí debe haber ciertos estándares que uno dice, ¿no? Esto te hace periodista y esto no. Y eso sería esta materia de otro video, ¿no? ¿Qué Sí, hace realmente un tranquilamente. profesional? Ojo, ¿no? que es el contexto de Hildebrand también. Claro. Sí. O sea, es de la vieja escuela. O sea, Hildebrand, digamos, creo que sí puede pautear en el sentido de la historia de la prensa, digamos, por los años en que él ha vivido y él ha profesado, digamos, el oficio. Y, digamos, yo creo que el punto de inflexión, en este caso, pueden ser las elecciones de los 90, ¿no? Ah, claro. Ojo Sí, que sí. todo este rato hemos estado hablando del Perú de los 80. Ujú. Y de la famosa pregunta que Bailey le hace a Alan, ¿no? Si es que ha consumido litio alguna vez. Usted está loco, Alan. No, esa es del 2001. Ay, perdón. La del 85 es si es que había consumido litio alguna vez y Alan le dijo literalmente que ese había sido un golpe bajo. Sí. Motivo por el cual Bailey sale de la televisión Ahora, meses después, ¿no? Claro, toda persona que está vinculada a elementos mediáticos, tarde o temprano está vinculado a elementos políticos, ¿no? En mayor o menor medida. Ojalá no sea una regla, pero tarde o temprano está vinculado a elementos políticos. Entonces, era evidente que un chico talentoso, bueno, que yo creo talentoso, que tenía algo en la cabeza, quizá más que sus contemporáneos, y con un carisma brutal, porque creo que a Bailey también lo define un carisma muy fuerte. Tarde o temprano iba a ser seducida por la casta política, o al menos vinculado a elementos de la casta política peruana, ¿no? Y digamos, aquí llegamos a las elecciones de los 90. O sea, propiamente, digamos, para recordar las elecciones de los 90 es este gran debate propiamente, digamos, arrasador de Vargas Llosa como candidato. Y por otro lado, digamos, la segunda vuelta que llega a ser con Fujimori.
para el año 90, Bailey ya está posicionado justamente junto a la familia de Vargas Llosa. Digamos, él propiamente tiene anécdotas, cercanías con sus hijos. Es algo raro, ¿no? Que estés tan cercano a alguien que admira también bastante. Y claro, su posición va a ser el de, digamos, propiamente la línea del Fredemo, ¿no? Entonces, que va a ser la línea perdedora propiamente. ¿Qué es lo que viene después? Bueno, los 90 también es una época en la que se define mucho, ¿no? Es la época del terrorismo, que está en su momento más álgido. Es la recuperación del desastre lanista, ¿no? Del desastre de la estatización de la banca. Hay una crisis generalizada, un descontento de la clase política, ya no lo pasaba a nadie prácticamente, ¿no? Y se busca, ¿no? Los sectores quizá más conservadores buscan posicionar algún tipo de candidato, ¿no? Que en este caso pues estaba Vargas Llosa con una propuesta liberal y a la vez pues de terremoto, ¿no? Con esta idea de tratar de hacer los famosos paquetazos, ¿no? Sí. Bueno, este primer Bailey, o sea, el de los primeros años 90, es un Bailey que vuelve a la televisión luego de lo que había pasado con Alan, a la televisión peruana, debo decir. Entrevista a Vargas Llosa, se hace visiblemente adepto del Fredemo, pero es un Bailey que vuelve a salir. Y sale, ¿por qué? Porque se va a República Dominicana, donde explora un formato nuevo, en el que no le va tan bien. O sea, hace una serie de programas y tiene también una breve incursión en la televisión de Estados Unidos, particularmente desde Miami, y desde donde ahora vive, en la cual habla frente a una cámara y quiere hacer una especie de monólogo medio humorístico que no le funciona. Y también es el Bailey que conoce el pecado, vamos a llamarlo así, de la farándula. O sea, es el Bailey que entra ya a entrevistar a personajes faranduleros y hay entrevistas épicas. Hay que comer, hermano. O sea, pero, sí, no como. Pero ahí, o sea, ahí conocemos que este tipo es versátil, que este tipo puede darnos sorpresas, porque además de haber sido un analista político sesudo que tenía un programa en su momento, pasa a ser pues un entrevistador de farándula en la cual genera dos cosas. La primera, empatía, mucha empatía, es bastante empático el tipo. Entrevistas que sacan a los personajes de su zona de confort, que lo incomodan, cosa que para la época era sumamente innovador. Sí. O sea, preguntarle a la gente sobre cosas que por ahí lo podían desestabilizar. Y en tercer lugar, es un tipo que se siente muy cómodo con la cámara. La cámara, así como Oliver Atom, el balón es su amigo, creo que la cámara es la mejor amiga de Bailey en ese sentido. Con esa pepa, pues cualquiera se siente cómodo en cámara. Bueno. Pero hermano, o sea, empieza a darle. O sea, tú puedes... A ver, yo quiero decir aquí algo. ¿Cuánta gente, o sea, igual, con la misma marca de clase de Bailey, no ha generado lo que ha generado Bailey? Y otra vez vuelvo acá. ¿Cuál es el secreto del éxito, entonces? Yo no comparto su idea de esta especie de talento, digamos, juvenil, de los primeros años, El Pulso, Conexiones, Planeta 3, Panorama. ¿Saben por qué? Sobre todo porque no me consta. O sea, no lo he vivido y no hay registro publicado. Yo quise buscar... hay algunas entrevistas. Hay selecciones. Selecciones que, digamos, de las 100 horas que pudo haber grabado en una semana, o mejor dicho, en un mes, imagínate, hay que minutos, fragmentos, documentales, retomas. O sea, dices que no puedes hacer un análisis en base a retazos. Exacto, no puedo hacerlo. Okay. Bueno, no puedo hacerlo. Es prudente. Sí, busquen en YouTube quién hace estas notas. De repente uno que otro programa, de repente, no sé, creo que en el programa de Beto Ortiz como que le saca unos retazos medios escandalosos o medios burdos, pero luego cuando él recopila sus propias vivencias, obviamente saca de lo mejorcito de Pulso, de lo mejorcito de los... ¿no? De cosas así. Por eso, digamos, tengo esa base vacía. Que dicho sea de paso, eso no aplica solamente a Bailey, sino aplica a todos los que han hecho televisión en los 80. No tengo, digamos, las fuentes como para amasar una... O sea, ¿tú crees que Bailey aprendió en el camino a hacer su chamba? O sea, no, digamos, yo creería, ¿no? Creería. Bueno, eso ya es un privilegio, ¿no? O sea, haber aprendido... Claro, haber aprendido en la chamba misma. Claro. O sea, ese ya es de por sí un privilegio, sí. Pero, aparte... Ahora que lo dice Kevin, también tiene razón. Claro, yo pensaba que la entrevista de Alan, donde le dice, usted está loco, Alan, era la primera, pero es la segunda. Claro. Entonces, ya, el Bailey que se ve en los últimos días de la prensa, sí se ve bien inexperto, el Bailey joven. Claro, es que vamos a comenzar el tema de las novelas de Bailey. Ajá. Ahí entramos en otro tipo de talento. Que si existe o no existe, ya eso ya es materia de usted, porque Kevin me está mirando y dice, ¿qué carajo llama talento? A ver, la lanza, a ver, caramba. empecemos por algo. Empecemos por algo.
¿Hay alguien, además de Jaime Bailey, que haya hecho hablar de literatura a los peruanos generando un terremoto mediático de por medio en los últimos años? Aparte de Vargas Llosa. Claro, aparte de Vargas no, Llosa. Dumet. O sea, Cisneros. sacando a Vargas Llosa, sacando a Dumet, que bueno, es lo más reciente. Pero antes de eso, Es que la cantidad no es calidad. ya, o sea, nadie Es pone que la en bulla, discusión la eso. bulla no es, Es que no na- es, es que nadie pone en no es discusión música cómoda. O sea, a ver, aquí vamos a ver. Fuego. Aquí pones los efectos Es que- especiales de es la que- mecha. Lo que pasa es que, claro, la premisa de Bailey es lo siguiente, ¿no? Get Justamente el ready, Bailey fight. literario no puede ser entendido si no es el caso del Bailey televisivo, ¿no? Enrique Planas deja una línea Ajá. que es lo siguiente, ¿no? Por más libros que publique, Bailey siempre será el chico de la TV. La TV ha sido el espacio que le dio la ventana para acceder a muchas personas. Y la prensa y cosas así. De ahí que, digamos, el éxito literario tenga sentido en parte por eso. A mí me parece mezquino eso. ¿Sabes por qué? Gianfranco, yo opino, A yo ver. creo que en este momento estaría más del lado de Kevin. A ver, yo te voy a decir A algo. ver, a ver, dime, dime. A ver, Dale. el primer Bailey, Ya. el que publica No se lo digas a nadie los últimos días de la prensa. Gracias a Vargas Llosa, lo publica en España. Pero, a ver, ¿me podrías decir que es un libro mal escrito? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? ¿Me podrías decir que, o sea, que no, Ok. que no ves talento ahí? Ok. ¿Por qué? Porque coincido con Iván Tais, coincido con Gustavo Faverón, Ya, pero ¿cuáles son coincido los argumentos? con James Higgins, que es un historiador de la literatura peruana, que lo que dice es lo siguiente. Pese a su popularidad, ¿Ya? Bailey no pasa de ser un novelista mediocre, pero escribe con fluidez sus novelas que son de lectura amena. A ver. Eso es lo que dice un a ver, historiador de la literatura Un peruana. historiador de la literatura, ya, pero yo te digo Les algo. recuerdo que estamos buscando patrocinios. Pueden A seguir ver, la pelea. Yo te digo algo. ¿Cuántos de estos intelectuales que supuestamente tú citas, respeto mucho a Iván Tais, dicho sea de paso, y también al señor que tú acabas de citar, pero aquí veo algo también. ¿Será que muchos de ellos también no tienen la empatía ni la ligereza para hacer entendibles sus novelas y hacerlas llegar a un público masivo que Bailey sí? Y tratando además temas que la literatura peruana, a ver, Osvaldo Reynoso plantó el tema de la homosexualidad en su momento, Mario Belantín lo propuso Sí. en Salón de Belleza, Duque. pero en Fentín, claro, Duque de Francisco. Entonces ahí tenemos varios temas por analizar. Generar un terremoto mediático, efectivamente, valido efectivamente por la personalidad televisiva que ya era Jaime Bailey en ese momento, pero escribirla con ligereza, llegando en escenas muy íntimas, por ejemplo, hay una escena que a mí me parece una escena bastante humana, la del tipo que se encierra en el baño a llorar porque no puede tener una erección y no puede ser lo que la gente espera de él. O sea, eso me parece de un nivel de profundidad tremendo que muchas personas en monólogos larguísimos, densos y copiosos no lograron transmitir y Jaime Bailey sí en 1994. Se tenía que decir y se dijo, carajo. Entonces, En el 94. en el 94. En Pero el 94. en el 94 ya pasamos todo el boom literario. O sea, A en ver, el pero es que lo 94 ya sigues teníamos viendo. a Manuel Puig. Pero en ya lo sigues viendo, o sea, con Argentina. los ojos del boom. O sea, hay que sacar los ojos del boom. un Manuel ratito. Puig no es del boom. No, pero te estoy diciendo, o sea, la gente dice, ya pasó todo el boom literario. Cuando me decías boom literario, decía, bueno. ojos No, del es que boom. justamente cuando Bailey lo publican en España, Ujú. se entiende como una continuación del boom literario. La presencia de Bailey en España, y por la cual es leído, es porque tiene una especie de conexión con Vargas Llosa, con Bryce Pero, Echenique. a ver, otra vez, o sea, lo estamos viendo solamente. Saca es que las colecciones. así lo leían a Bailey en O sea, España. ya, pero a ver, o sea, lo leen porque tienes tienes el favor de Vargas Llosa, tienes el favor de Bryce, tienes el favor de toda la prensa, pero a partir de esto siento que en los años 90 se genera un parteaguas. ¿Sabes cuál es? Que la gente empieza a poner el tema sobre la mesa y antes era un tema por el cual se hablaba a escondidas. No sé qué opinas, Merlín, a propósito Yo estoy de eso. acá, A chicado, ver, la sexualidad. estoy acá, a ver, chicado. ¿cómo hemos tocado el tema de la sexualidad en los 90? ¿Cómo ¿Qué me crees miras que con lo el tema de sexualidad, A weón? ver, no sé, es que si dicen que tan osado es Bailey para escribir en el 94 sobre... Mira, sobre- la sociedad limeña, la sociedad peruana, o limeña en este caso, es cucufata. Hasta ahora. Históricamente cucufata. ¿Ya? No solamente es cuestión de contexto, sino históricamente ha sido cucufata. Yo creo que cualquier persona que se anime, sobre todo en los 90, ¿ya? Ahí sí no me voy a meter en la mecha literaria porque acá pierdo. En Fujimorato. ¿Ya?
Claro, que se A meta, ver. le ponen un Fujiparato, ¿no? Que se meta con estos temas, de por sí, yo creo que hay un mérito. Ya. En ese sentido, yo le doy un punto a Gianfranco. ¿Ya? Yo voy a ser el pacificador Lagasca acá. ¿Ya? He venido a pacificar a la guerra de comenderos acá. Yo creo que Gianfranco tiene razón por un lado. O sea, claro. O sea, tú sacas una novela de amor, de yaoi, ¿no? Una cosa así, ¿no? Yaoi, dudas eternas, ¿no? De ese tipo, y es un mérito, la verdad. O sea, me parece que poner a la gente en el tapete eso, a sabiendas que vienes de un hogar extremadamente conservador, me parece que hay un mérito por ahí. ¿Es un mérito Ahora, personal o es pero- un mérito pero- social? Porque espérate, Gianfranco todavía lo no- está poniendo como un Pero mérito ahorita estoy literario. yendo acá a pasarte trapito a ti también. Dale, pues, dale, ya. dale. Ahora voy para el lado de Pásame Kevin. trapo, Ya, ahora pásame voy trapo. de modo diplomático hoy día, ¿ya? Y por otro lado le doy razón a Kevin por una cuestión. O sea, ¿qué tanto puede ser considerado talento si es que el tipo es escritor ya viniendo de una experiencia televisiva muy mediática? Ajá. Es como los youtubers que sacan libros. Claro, youtuber, Los- como que dijiste no se ayer. recomiendan, ¿no? Claro. Youtuber que publica el libro igual lo van a leer. Exacto, o sea, por tú más eres malo un que sea. youtuber, tú sacas un libro, no sé, Manuel de cómo ahorcar el ganso, ¿no? Y esa vaina, sacas el tiraje que está que se va a vender y se va a vender de una manera gigantesca. Entonces, la pregunta, creo yo, acá en modo pacificador Lagasca, sería, ¿no? Si es que Bailey hubiera vendido esa cantidad de libros sin ser Bailey, ¿no? Si es que hubiera puesto a hablar a medio mundo de esos temas sin ser Bailey. Ahora, yo no sé exactamente qué tanto lo hubiera logrado, ¿saben por qué? Por el libro de los genios. Libro que no han traído, pero yo voy a tocar igual el No, libro. yo Porque ya se tengo- han peleado, ahora me toca a mí. Yo ¿Ya? tengo aquí la versión reducida. Ahí tiene la versión. Sí, ya sé que tenemos que pasar de tema, Kevin. No, Acá al tengo la final, versión. al final vamos a hablar de los Ahí genios. están los genios, Ni encima me tarjeta, censuran. tarjeta No, ¿saben blanca. qué? Yo renuncio, calculo. Es que es que estamos yendo cronológicamente. Estamos yendo Como mi cronológicamente. mascaipacha otra vez. Ponte la mascaipacha, hermano. Ya bueno, el chiste que quiero hacer un pequeño paréntesis acá, porque después seguro vamos a hablar de los genios. Hasta que se cae de risa. El chiste que yo quiero hacer acá, una acotación. Los genios causó todo un revuelo gigante cuando se mencionó. ¿Queda algo de los genios ahorita? O sea, ¿se habla algo? Es como si fuera una fiebre. En cuanto a trascendencia histórica, Exacto, o dices. sea, puso a hablar a medio mundo, ¿cuánto? ¿Dos semanas? ¿Un mes? Quizá lo mucho. O sea, no le veo ese impacto. Y eso que tomó algo muy polémico que fue el golpe de Mario a Gabo. Y si ya no pones a hablar a todo el mundo siendo Bailey con ese tema... Mira, es que ese es el tema. Tú sal de la esfera cultural y la gente va a decir, Vargas Llosa le pegó a Gabo porque Gabo tuvo un amorío con Patricio. Y la gente leyó el libro de los genios. Eso es a lo que yo voy. Ya. Dentro de la cultura popular, o sea, saliendo un poco de nuestra esfera culturosa, sabionda, y podemos densificar incluso aquí con algunas referencias y demás, la gente piensa, o sea, en Bailey como un hacedor de la historia. Ellos creen que esta es la versión bueno, oficial. sí es cierto, eso es cierto. Ya sí, continúen peleando, por favor. Ok, continuando con el tema de Bailey bestseller, que dicho sea de paso, Bailey cuando publica No se lo digas a nadie en el año 94, comienza un camino prolijo de publicación de libros. O sea, durante 5 años publica 5 novelas de extensión, digamos, amplia, voy a decir, ¿no? No se lo digas a nadie, Fue ayer y no me acuerdo, Los últimos días de la prensa, La noche es virgen, que después será, digamos, el nombre de un programa de televisión, y Yo amo a mi mami. O sea, hay un, digamos, una amplitud de propiamente de libros, y eso es algo muy curioso que vale la pena anotar. Que dicho sea de paso, me parecería que La noche es virgen es, digamos, de sus propuestas literarias más osadas, o mejor dicho, más complicadas. A mí me parece quisiera- que es Los últimos días de la prensa y Yo amo a mi mamá. Quisiera leer lo que Gustavo Faberón comenta sobre el éxito de Bailey. A ver. Y él dice lo siguiente: no hay nada extraño, pues, en el éxito de Bailey, salvo el hecho de que en la literatura peruana nunca se habían conjugado los factores que propiciaran la aparición de un típico bestseller. Podría ser que Bailey sea uno de nuestros primeros bestsellers propiamente con estas características. 1. Escándalo. 2. Controversia superficial. 3. Apropiación de los usos artísticos para la confección de productos no artísticos, la literatura. 4. Facilidad del consumo, facilismo. 5. Identificación de un conjunto limitado de referencias próximos, ¿no? Yo creo que, digamos, ahorita que veo las novelas y recuerdo las novelas de Bailey, creo que hay mucha letra para poca cosa. O sea, el primer capítulo de Los últimos de la prensa pudo haber sido un párrafo que dijo era un periódico conservador. Punto y ya. Y es el capítulo 1.
Ya. Pero vale, es broma. Es broma. Y yo creo que esta es la parte literaria. Es él, creo. Es la parte literaria Es de Harvey que, claro, Oswald, que tenemos de- que abordar indudablemente, ¿no? No sé qué tanto Bailey se considera un artista, porque lo he escuchado hablar sobre el arte, sobre la función Sí. del artista, pero, Yo digamos... creo que ha dejado todas esas ambiciones de lado. O sea, me parece. ¿Tú crees? Sí, Ujú. o sea, a ver, Yo no estas lo 5 creo, novelas ¿ah? que has mencionado, Ujú. o sea, Ya. estas del 94 al 2000, para mí son las mejores. Sinceramente, o sea, como lector de Bailey pasado, ya no lo he leído después del Cojo y el Loco, o sea, que fue lo último que leí de él y supe a partir de ahí que había una decadencia notoria, porque claro, ¿cómo me inicio yo leyendo a Bailey? Con el último día de la prensa, La noche es virgen, No se lo digas a nadie, que para mí son novelas que incluso en su propuesta literaria cambian de estilo, cambian de registro. Hay cursivas, en La noche es virgen no hay mayúsculas ni minúsculas, todos son puntos seguidos. Los diálogos que logra en algunas de estas novelas son bastante logrados. Luego de eso, me parece que el personaje televisivo se traga por completo y con zapatos y todo al escritor. Y Es a que es partir de bien eso empieza difícil que un escritor se termine una decadencia tragando a su notoria. personaje televisivo, ¿no? No sé si habrá algún caso en la historia similar. Bailey indudablemente vuelve a la televisión. Ujú. Buen punto para reiniciar esta partida de la TV. De hecho, hacían alusión de la pregunta que le hace a Alan. Propiamente, él tiene este libro que, digamos, es una especie de diario, crónica sobre Las esta época. entrevistas, sí. Y, digamos, Bailey en el 2001, propiamente, 2001, cuando sale el francotirador por primera vez, ahí es la famosa entrevista que tiene con Alan García, y es el que, pues, dicho sea de paso, no sé, creo, no sé, no quisiera emitir, digamos, conclusiones de esta entrevista, pero García parece bien parado, y ojo que es las elecciones del 2000, es las elecciones que Fujimori gana por tercera vez, o sea, eso es como para recalcar, es las elecciones donde meses después Fujimori va a Japón, hay una especie de renuncia y al fin y al cabo vacancia al mismo Ajá, tiempo, sí. ¿sí? Y hay una nueva propuesta, ¿no? O sea, ojo, hay una nueva propuesta y Bailey otra vez vuelve al ruedo en la televisión y en la política. Ya habíamos visto a Bailey participando más distante en las elecciones de los 90 Ujú. y aquí lo volvemos a ver en el 2000. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos de Bailey? Tenemos un Bailey farandulizado, evidentemente, pero que como entrevistador, me parece que Bailey es como, a ver, yo sé que ustedes detestan el fútbol, ¿ya? Ustedes que no son para no nada puede haber un futboleros. podcast sin referencias al fútbol. Pero te lo Ya, digo, ya, Bailey ya, es ese ya, jugador ya. que juega cuando le da la gana. Cuando quiere jugar, juega. Cuando no quiere jugar, no, O sea, no como juega. la selección. Y ya, no tanto así. Sí, ya. O sea, es un jugador excéntrico, Ujú. o sea, que dormita durante todo el partido, es decir, dormita cuando quiere dormitar, pero cuando tiene una pincelada de genialidad te saca entrevistas buenas. O sea, esta entrevista de Alan que mencionan, por ejemplo, es la última del francotirador. O sea, de hecho, Alan hace ahí una jugada magistral digna de justamente algunos norteamericanos, no sé si cuando ustedes vieron el debate de Nixon con el otro que cambian la corbata, que dominaba muy bien el espacio televisivo. Frost, o sea. Sí, exactamente. Entonces, aquí Alan invierte los papeles, cambia a Bailey de su lugar y lo mueve a él al lugar en el que habitualmente ocupaba. Y a partir de eso, Alan domina la entrevista y prácticamente queda muy bien parado, ¿no? Que un poco el morbo detrás era ver qué pasaba entre Bailey y Alan luego de esa fallida entrevista del 85, ¿no? Es que eran también, creo que, dos de los piquitos de oro de la época, ¿no? Sí. O sea, eran dos de los... Cosa que no hace Hildebrand, por ejemplo, en ese mismo año, entrevista a Alan y es una de las primeras entrevistas en las cuales yo he visto a Alan incómodo. O sea, sí. que lo sacan un poco de Sí, lo que sí, usualmente sí. era. Lo hace pedir disculpas, justamente lo estaba escuchando a Claro, Julio. lo hace reconocer errores de su primer Lo hace gobierno. pedir Sí, sí, disculpas, sí, sí, ¿no? sí, sí. Aparte, es la primera vez que veía al Chato tan eufórico. Sí. Cuando se mata de risa, cuando dice, ¿me puedes recomendar el suyo? Cuando dice de psiquiatra, ¿no? Y hay un par de juegos Pero nos ahí, ¿no? estamos desviando, ¿no? Sí, sí. sí. Aquí una anotación. Digamos, Bailey ha entrevistado muchas personas. Yo también, digamos, nuevamente voy con esta carta de que es que durante tantas entrevistas, obviamente en algunas te saldrá mejor que otras. Ah, bueno. O sea, vale, digamos, pero no lo someto digamos, a la tortura de este comentario. Si no saben qué es lo siguiente. Sobre lo que dijo Jan, Bailey también es este tipo de francotirador que sabe a dónde disparar y a dónde no. Mm. O sea, de alguna forma, claro, la entrevista a Alan me parece buena, sí, pero en el 97
Bailey, cuando tiene un programa en Estados Unidos, que es En Directo con Bailey, invita a Fujimori en el contexto de después del atentado a la embajada de Japón, y la verdad es que es un Bailey muy sumiso, es un Bailey que repite que es un gran honor estar con el señor presidente peruano en ese entonces, Alberto Fujimori, y claro, me parece que, digamos, tratando de hacer conexiones y de lo que he leído de Bailey igual como entrevistador y cómo él planeaba también sus entrevistas. Por ejemplo, él tiene una anécdota aquí donde se inspira de una entrevista que le hacen a Bush y dice, yo voy a hacer esto, voy a poner esta bombita, que es la clásica de, ¿sabe cuál es el nombre del presidente de tal país? Entonces, este tipo de preguntas como dice, a ver, ¿a quién se la voy a hacer? Ah, ya, entonces, para hacer y descalificar. Si exacto, no sabe la respuesta. exacto. Entonces yo creo que Bailey también es este tipo de, no sé, yo creo que la metáfora que estaba viendo en Bailey como un actor político es que era una especie de titiritero que es el mismo títere. O sea, de alguna forma Bailey llega a la televisión en los momentos de elecciones, por así decirlo, o es su auge propiamente, ¿sí? Porque es un actor político, pero también es un actor político muy selectivo. Pero es que lo que pasa es que, Kevin, ahí hay que también que entender la otra situación, pues, ¿no? O sea, Bailey es muy dinamitante con su propio... Que se me tapa los ojos. Es muy dinamitante con su propio círculo social, pero al mismo tiempo no dinamita sus propios privilegios. O sea, y se siente muy cómodo estando ahí. Claro, y es cómodo, ¿no? Sí. Entonces, ¿Quién no estaría cómodo? Es como decir, no, mira, ¿sabes qué? Me veo polémico, pero tampoco voy a dinamitar lo que ya tengo, ¿no? Entonces, por eso, suena agudo, peliagudo, ¿no? A la vena, entre comillas, pero si te pones también a verlo en perspectiva, no hace esas preguntas de rigor a quienes sabe que le pueden ayudar a seguir conservando algunas cosas. Claro. Y eso ya es tramposo, ¿no? Ahí vienen ya los puntos en contra. Parte de lo que justamente te decía en un momento, ¿Y ¿no? qué es lo que está haciendo justamente en YouTube, me parece? Me parece que está haciendo lo mismo, algo similar, pero ahora en redes, obviamente, ¿no? Claro, él sabe justamente con quién meterse, con quién no, pero justamente por esta cuestión es que yo dejé de verlo, dejé de seguirlo y dejé de leerlo también. O sea, de verlo porque me parece que se convirtió en un satélite, en un sicario, prácticamente, de la derecha, o sea, y de la derecha más exacerbada y que en las elecciones aparecía justamente. Ese capítulo nos van a terruquear. Sí, bueno, que no es turruque, que me digan lo que quiera. Pero es el momento en que yo dejé de verlo. Y me parece que era un Bailey muy maniqueo, incluso físicamente ya no se le veía tan bien como antes, y no digo solamente por la subida de peso evidente que tuvo con el tiempo, sino que se lo veía más lento, más retardado en algunas respuestas, no con esa picardía y esa rapidez que tenía y que yo le recordaba al francotirador años antes. O sea, es un Bailey que fue menguándose paulatinamente hasta el punto de ser lo que es ahora. Lo que vemos en YouTube es Bailey en estado puro. Claro, de hecho es un formato muy cómodo, ¿no? Para él es un formato ultra cómodo, ¿no? Es más, yo pienso, ¿por qué no lo y... hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Yo creo que a raíz de las últimas cosas que he estado escuchando en el internet, él estaba muy cómodo en televisión. Y de hecho creo que se lanza a YouTube porque ya no está en televisión. Entonces es como que estaba en su zona de confort, era difícil salir. Y bueno, no sé si... Yo no creo que Bailey haga esto por dinero, porque evidentemente lo que le monetizará a YouTube, que claro, tranquilamente nos da para sobrevivir a los tres, para él debe ser una propina. Sí, ¿no? sí. Entonces debe ser quizás un asunto más de honor. Ahora, ¿De costumbre? ¿qué tanto, o sea, el haber sido Jaime Bailey ha marcado a generaciones que han intentado incluso... Hay presentadores de televisión, hay entrevistadores que tratan de imitarlo y no les sale. Como Jaime Chincha. Jaime Chincha, como ya, Chavo. ya tienen que decirlo. ¿Era el primer nombre que surgía en la cabeza de todos o no? Perdón. Ya, pues. Sí, la verdad me parece que es una pasada horrible, ¿no? Una pasada horrible. Pero bueno, al fin y al cabo Bailey también se inspira de muchos norteamericanos, ¿no? O sea, Bailey tiene ese late night de es un Colbert, Jimmy Fallon, es un ajá. Conan O'Brien, sí. Justamente en este Bailey, digamos, en este Bailey ya de los 2000s, algo que yo decía con respecto al titiritero que tiene un títere, es esta idea de que Bailey ya tiene un nombre que, dicho sea de paso, claro, ¿no? Le da una cierta independencia para hablar de lo que guste hasta cierto punto, ¿no? O sea, es el mismo Bailey que ya puede ponerse a insultar a Ifster en su programa del francotirador. Y que claro, que es el Bailey que yo conozco más por la época del colegio. O sea, dicho sea de paso, Jan mencionaba los últimos libros que leyó de Bailey. Yo propiamente, bueno, yo lo volví a leer, sobre todo ya
como para otras cuestiones, pero cuando yo lo leía, lo dejé de leer en el año 2011, 12 más o menos, que fue cuando publicó Morirás Mañana. Creo que la 2 ya no me gustó nada y dije, entonces me fui para otros lados, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, este Bailey cómodo es el que también entra a YouTube y más bien digamos, a mí me causa depresión hasta cierto punto ver el éxito de Bailey, en el sentido de que hasta cierto punto creo que nuestra generación, o por lo menos la de los actuales colegiales, distanciados de mi época colegial, nosotros teníamos la televisión como medio de información. Ahorita los chicos tienen el internet y yo creo que hay acceso a otras posibilidades. La televisión a nosotros nos impuso la cartera. Bailey y su productora nos puso a quienes iba a entrevistar, como si fuera un podcast como el de actualmente muchos... como este. Como muchos que están por ahí. Como muchos que están apareciendo y que, claro, traes a tu amigo, traes al otro, al famosito, al tonguito. Fuego. Bueno, estoy de acuerdo contigo, para ser bien franco. Digo, sí. Tongo no es de la clase alta. Independientemente de eso, por ejemplo, ¿tú crees que no le pudiste aprender nada a Bailey? O sea, como figura televisiva, como persona que entrevista, por ejemplo. Yo le aprendí 2, 3 palabras, pero más aprendía leyendo, no sé. No, es que, por ejemplo, a ver. Hildebrand es buen entrevistador. A ver, es que hay dos tipos de entrevistador. Tienes un entrevistador como Hildebrand, que evidentemente es sesudo, crítico, y que tú sabes que de antemano te va a poner incómodo. Es más, lo dice, o sea, en su libro. O sea, el entrevistado no tiene por qué ser tu pata, necesariamente. Tú eres de esa escuela, yo soy de la otra, más bien. ¿Crees que existe el periodismo de conversación? No, pues, ¿cómo va a ser? Pero eso es lo que estás diciendo. Es que no, yo no estoy a favor del periodismo de conversación. Ese es un término que inculca este señor, Garrido Leca, de manera equívoca. A ver, en principio, él... Conversar con... Ve su entrevista a Tilsa Lozano. O sea, ¿qué vas a aprender de eso? ¿Pero por qué tendrías que aprender algo? Oigan... Yo creo porque que tendrías que aprender algo. ¿no? Es espectáculo. Eso es espectáculo. O sea, la gente se sienta a ver pero un entonces estamos hablando a nivel espectáculo. O sea, comparemos a Bailey con Melcochita, pues. No vengas a compararme con la televisión educativa. Pero ¿por qué tú tendrías que pensar que la televisión te tiene que educar? O sea, ahí va otro tema. ¿Por qué legarle a una caja boba que te eduque? Para eso están tus viejos, está la universidad, el colegio. No, la TV debería tener regulaciones. No. Es que Marco Aurelio Negri fue quien mencionaba la importancia de que la televisión podía ser una fuente de educación. Pero más bien la televisión peruana es una fuente de la estupidez. Eso es lo que decía Marco Aurelio. Y digamos, lo decía tan sesudamente como todos los que hacía referencia a él, y entonces por eso yo sí estoy a favor de una televisión que pueda educar. Yo creo, disculpe. Pero claro, estábamos hablando de mi época, 2008, yo no tenía internet. Bueno, ese es entonces cierto. Es como que claro, sí, a mí prácticamente había una caja boba que no era boba, sino era más boba los que veíamos. Y yo creo que verlo a Bailey en internet teniendo éxito, a mí me parece, no sé, como que triste hasta cierto punto ya. Te jode. La verdad, es que mira, en la comparación de Magali y Bailey, ahí sí me parece entonces un debate diferente, ¿no? Pero se está siguiendo. Claro, es que es espectáculo, es espectáculo. O sea, pero bueno, o sea, a ver, hay diferencias entre todas las cosas. Oigan, el señor se ha quitado la mascarilla. Puede callarse. Me parece que este es tema para otro episodio sobre si la televisión debe o no debe educar, y desde ya los voy a comprometer a que ese programa se dé. Hablen, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Mira, solamente te recomiendo un libro. Somos dos comunicadores sociales. Te recomiendo. Ya, yo voy a hacer Educación Mediática de Julio Mateus, y ahí la corto, ya está. Ya, entonces, ¿estás de acuerdo también, Gianfranco, que se dé un capítulo especialmente hablando sobre el Hablemos. Ya para está. Para TV, listo, ya, bacán. Eso fue, amigos, el tercer episodio de este podcast de Futuro Incierto llamado Dudas Eternas. No se olviden de suscribirse, compartir el video, comentarlo, darle like, darle me gusta, darle todo. Y voy a tratar de calmar un toque a estos dos que están que ahorita se van a sacar el ancho acá. Cuídense y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.